En esta diapositiva quiero mostrarles cómo se produce la degradación de moléculas que han sido endocitadas a una célula. Y como ejemplo vamos a tomar el colesterol, que es una molécula insoluble en agua y que para transportarse en el torrente circulatorio, específicamente en el plasma, requiere asociarse a una lipoproteína. Y específicamente cuando es transportado desde el hígado hacia los tejidos se asocia a una lipoproteína de baja densidad o LDL por sus siglas en inglés. Entonces, la LDL colesterol encuentra su receptor en los tejidos. Y fíjense, cuando hablamos de la endocitosis mediada por receptor, ¿recuerdan? Acá tenemos por debajo de la membrana las moléculas de clatrina. Entonces, se produce la endocitosis, posteriormente la vesícula se libera de la clatrina, ¿sí? Y se genera lo que llamamos endosoma temprano. Lo mismo que hemos visto en endocitosis mediada por receptor. Ese endosoma temprano tiene un pH 6,2 y se ubica generalmente cerca de la membrana plasmática. Posteriormente, ese endosoma temprano va a madurar endosoma tardío. ¿Qué característica tiene el endosoma tardío? Como tiene una bomba de protones, disminuye el pH 5,5. Y además es transportado a medida que madura hacia una región cercana al aparato de Golgi. ¿Para qué? Para que se produzca casualmente la fusión de las vesículas que provienen del Golgi con las enzimas hidrolíticas y se recicla el receptor. Cuando el endosoma temprano madura endosoma tardío y es transportado hacia la zona cercana al Golgi, participan los microtúbulos y en el proceso de transporte de vesículas desde el Golgi hacia el endosoma tardío no solamente participan los microtúbulos, sino también los microfilamentos de actina. Así son dos los componentes del citoesqueleto. Ese endosoma tardío ya posee entonces vesículas con las enzimas hidrolíticas y además posee las lipoproteínas de baja densidad asociado al colesterol, es decir, sustrato para las enzimas hidrolíticas. Entonces, cuando se fusiona con el lisosoma, que es el verdadero participante en la digestión intracelular, el pH, fíjense en el lisosoma, ya es de 4,75, es muy ácido. También aquí tiene una activa participación la bomba de protones. Entonces, las enzimas hidrolíticas van a actuar sobre la LDL colesterol, degradando la molécula y generando colesterol, aminoácidos y ácidos grasos que van a ser liberados hacia el citosol. Eso por un lado. Por otro lado, si volvemos un poquitito al endosoma tardío, fíjense cómo a partir del endosoma tardío se puede reciclar el receptor. Ese reciclaje del receptor se produce cuando el mismo se exocita al mismo dominio de la membrana plasmática. Pero cuando se exocita a un dominio diferente, el proceso se denomina transitosis. Asimismo puede suceder que el pH no sea lo suficientemente ácido como para disociar el receptor, ¿sí? Y por ende el receptor va a permanecer unido a la molécula y tal cual se va a transportar junto con el endosoma hacia el lisosoma y se va a degradar en el lisosoma. Es decir, se va a degradar junto con la molécula que transporta. Como dije anteriormente, la digestión intracelular es llevada a cabo exclusivamente por los lisosomas. Son órganos pequeños, hasta 0,5 micrómetros, y tienen una gran cantidad de hidrolasas ácidas como nucleasas, proteasas, lipasas, glucosidasas, ¿sí? Un pH 5, entre 4,7 y 5, del cual es responsable la protona TPasa. En el interior presentan una serie de oligosacáridos que se encuentran recubriendo la membrana, o sea, la bicapa lipídica del lado citosólico, de tal manera que estas hidrolasas no afecten ni a la membrana ni a los transportadores que se encuentran en la misma, como ser transportadores de aminoácidos, azúcares y nucleótidos.
Entonces, en la parte central del esquema se muestra cómo, a través de un mecanismo de endocitosis, se provee material a la célula para degradar en los lisosomas, ¿sí? O sea que la vía endocítica sería una de las rutas de degradación en los lisosomas. Otra la representaría la fagocitosis, como hablábamos anteriormente. ¿Sí? Se va a formar un fagosoma, posteriormente un fagolisosoma, en donde se va a digerir este material que va a ser, cuyos componentes, muchos de sus componentes van a ser reciclados, ¿sí? Como ser componentes de membrana. Pero también la célula puede contener material envejecido, como es el caso de mitocondrias. Entonces se produce lo que se denomina autofagia, en donde la mitocondria, por ejemplo, se va a rodear de retículo endoplasmático y de esa manera se va a asociar al lisosoma para ser completamente degradada. O sea que las tres rutas de degradación de los lisosomas son la vía endocítica, la fagocitosis y la autofagia. Bueno, esta diapositiva es simplemente para mostrar lo que ya hablamos en referencia a la fagocitosis, cómo se forman los fagosomas. Fíjense cómo la bacteria está unida a un receptor, se generan los pseudópodos, que este proceso es llevado a cabo por los microfilamentos de actina, son los participantes. ¿Sí? Y acá ya tenemos una fotografía también al microscopio electrónico de transmisión cómo está formado el fagosoma. En esta diapositiva se muestran ejemplos de autofagia. A la izquierda tenemos dos lisosomas, fíjense, y posteriormente, como indica la flecha en roja, un lisosoma asociado a una mitocondria. ¿Sí? Esto sería ya un autosoma. ¿Sí? Esto se ve en mayor aumento, un autosoma, ¿sí? En donde la mitocondria ha sido completamente englobada y acaban a participar ya las enzimas digestivas del lisosoma para degradar en todos sus componentes. Lo que se conoce también como vacuola autofágica. Es importante destacar que las células vegetales no poseen lisosomas, ¿sí? Pero sí contienen vacuolas. Entonces las hidrolasas que se sintetizan en el Golgi van a ser transportadas directamente a la vacuola. O sea que la vacuola va a ser el encargado de la digestión intracelular en las células vegetales. Existen diferentes modelos que permiten explicar cómo se mantiene la estructura polarizada del Golgi y cómo se produce la movilización de moléculas entre los diferentes compartimentos. Esos modelos son el modelo de transporte vesicular y el de maduración de cisterna. En el primer caso, fíjense cómo las vesículas que provienen del retículo endoplasmático rugoso, que se marcan en rojo, ingresan al aparato de Golgi y en cada una de las cisternas se producen brotes de vesículas que vuelven a reingresar a la cisterna siguiente y así sucesivamente dependiendo en qué lugar deba madurar la molécula que transportan. ¿Sí? De esa manera alcanzan la región trans en donde va a ser clasificada la molécula para ser enviada al sector de la célula que corresponda. En este caso, las cisternas son estructuras estáticas. En el caso de la maduración, del modelo, perdón, de maduración de cisternas, las cisternas aquí se van a mover progresivamente y van a madurar a medida que se movilizan hasta alcanzar la región trans del Golgi. Es decir, que en la región trans del Golgi ya se van a formar vesículas en donde las moléculas van a ser directamente, las moléculas ya maduras, digamos, van a ser repartidas a diferentes sectores celulares. Pero fíjense cómo no hay solamente un transporte de vesícula desde el Golgi hacia el retículo y hacia las regiones, hacia otras regiones de la célula, sino que hay movimiento de vesículas que provienen de otros sectores de las células, como se indica en ambos casos en flechas amarillas, que van a ser procesadas en el Golgi y posteriormente esas vesículas van a retornar al retículo endoplasmático rugoso, como veremos posteriormente. Si bien nosotros siempre nos hemos referido al modelo de transporte vesicular,
Ambos modelos son aceptados. En el caso de moléculas grandes, como sucede con el procolágeno, que es una proteína sintetizada por los fibroblastos, que es una célula del tejido conjuntivo, y en el caso de la albúmina, que es sintetizada por las células hepáticas, son moléculas muy grandes como para caber dentro de una vesícula. Entonces, en ese caso, ¿sí? En el caso de estas moléculas, se acepta el modelo de maduración de cisternas. Como vimos anteriormente, en el retículo endoplasmático rugoso se sintetizan proteínas de secreción y proteínas residentes del retículo, ya sea que estén incluidas en la membrana o sean proteínas del lumen reticular. Las proteínas de secreción deben llegar al aparato de Golgi para ser procesadas y clasificadas en la red trans. Ese camino o ruta secretoria se inicia con la vesiculización de esas proteínas en el retículo endoplasmático rugoso. Pero durante esa vesiculización no solamente se van a enviar al Golgi proteínas de secreción, sino también proteínas residentes del retículo endoplasmático rugoso, las cuales deben volver al retículo. ¿Y cómo lo hacen? En el Golgi se generan vesículas retrógradas que van a volver al retículo endoplasmático mediante lo que se denomina ruta de retorno. Lo importante destacar es que no solamente se devuelve al retículo proteínas residentes, sino también se recupera membrana que va a ser reutilizada, digamos, por ejemplo, para reiniciar la ruta secretoria.